Hola gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como ya saben, es mi cumpleaños 21 de febrero, donde hoy cumplo mis 17 años de existencia y quería hacer un video. Todo este tiempo estaba planeando antes de mi cumpleaños un video relacionado con Transformers, como siempre, pero tenía la idea de que la temática principal fuera algo que jamás me imaginé que haría. Y es un video hablando sobre la historia mía con Transformers. O sea, cómo conocí la franquicia, cómo conocí las figuras y cómo hice tantas cosas gracias a esta gran historia que voy a contar ahora. Tal vez este es el video más largo que haya hecho en toda mi vida, en todo mi canal, toda mi vida básicamente. Así que pónganse cómodos porque este video va a estar bastante larguito. Y sí, voy a dar unas reglas básicas que son que tal vez no sea tan cronológico el video. La mayoría de las cosas que diré sí son cronológicamente correctas, pero tal vez me salte algunas que otras cosas y eso no lo haga tan cronológico. Tal vez solo diré las cosas importantes también, porque no puedo contar exactamente todo lo que me pasó en la vida con Transformers. Y por último, pues, que básicamente es un video relacionado con mi historia, y todo lo que diré está basado en hechos reales, para que no piensen que es falso. Pero bueno, sin más nada que decir, empecemos con este video. Vamos a empezar en el año 2015. Y en ese año, uno de los años más buenos que para mí, supongo. En ese año ya estaban estrenando un montón de películas, como Jurassic World, la primera película de Jurassic World. Pero bueno, eso no es nada lo importante. En ese año conocí, era bastante joven, tenía 6 o 7 años. Y fue la primera serie de televisión de Transformers que vi, fue Transformers Beast Machines. Sí, vaya suerte la mía ahora al enterarme de que no es una de las mejores series. Pero oigan, voy a ser sincero, la serie de Beast Machines a mí me encantó cuando era niño. La veía una y otra vez, y sí, después me enteré que no era la serie correcta que tenía que ver para entenderla, porque al empezar la historia nunca entendí por qué el planeta Cybertron estaba siendo atacado y por qué había un mono que se transformó en robot, y una rata y un chita y una araña. O sea, nunca entendí eso, pero yo la veía igual porque era niño y no pensaba en esas cosas, en cosas así como importantes. Luego después supe que existía Beast Wars, o Guerra de Bestias, pero nunca me dispuse a encontrarlo, o sea, nunca me puse a buscarlo. Y sí, ese DVD de Guerra de Bestias apareció un año después. Pero en ese remoto tiempo, antes de que apareciera el DVD de Beast Wars, pude conocer la primera serie de Transformers relacionada con la franquicia en general, en el sentido de autos transformables, ya no eran las bestias. Y fue Transformers Cybertron. Yo vi esa maravilla. Pues sí, había un DVD el cual traía varias de las series que conocemos de Transformers, como Transformers. Bueno, no traía todas las series de Transformers, sino que básicamente era una compilación de 3 capítulos de varias series animadas. Como básicamente estaba una serie de unos 3 capítulos de Superman, estaban 3 capítulos de Los Jóvenes Titanes, estaban entre otros.
Y estaba 3 capítulos que venían en ese DVD en una compilación que era de Transformers Cybertron. Sé que no era la serie completa, pero cuando lo vi por primera vez y vi los diseños de los personajes, me encantó. Fue mi primera serie de Transformers que vi relacionada con autos transformables. Y me encantó, aunque ese era, ya sabía, en ese tiempo no sabía que era un anime, solo lo veía como una caricatura. Ya después, más adelante, me enteré que era un anime. Después, cuando pude conseguir el DVD de Beast Wars, ahí cambió mi historia con Transformers, ya que cuando vi Beast Wars me volví loco con la franquicia. Me encantaba tanto el hecho de que eran bestias que se transformaban en robots y robots que se transformaban en bestias, y ese concepto era increíble, aunque también preferí de los autos, que eran mi favorito. Y ya ahí de ese tiempo, cuando pude ver todas esas series, cuando me enteré que existían juguetes relacionados con esta franquicia. Yo era un niño bastante juguetero, siempre era el que más juguetes tenía. No sé por qué, o era que los demás no tenían, pero siempre yo era el que más juguetes tenía. No sé, no es para presumir ni nada, porque actualmente ya no los tengo, no todos, la mayoría ya no están. Pero bueno, me entró la fascinación por comprar juguetes de Transformers, y como que eso no salió tan exacto como uno quería. Ahora lo creo así, pero antes era para mí la joya definitiva. Como así, pues, en ese año, en una Navidad, en el año 2015, bueno, más bien fue en 2016, ya que en todo lo que conté pasó un año. En el año 2016 recibí mi primer Transformer de toda la vida, y era un Transformer amarillo, el cual tenía piezas metálicas y también de plástico. Era bootleg, pero estaba increíble, o sea, tenía una calidad increíble, tenía varias armas, tenía un hacha, tenía de todo, y básicamente era como los Vinyltech o los Alternator, esta línea de Transformers que son los Transformers que se transforman, que son autos detallados y todo eso, solo que más chiquito y un poco más simple, claro. Ese fue mi primer Transformer de toda la vida. Vaya que jugué con esa cosa, lo transformaba en lo que sea, porque el auto, todo en menos el auto, ya que tenía tantas piezas, y en esa época me costaba trabajo transformar esas cosas, que yo nunca lo transformaba en auto, lo dejaba en robot siempre, o me inventaba mis propios modos alternos. Hasta una vez le quise inventar un modo alterno de bestia, aprovechando que me gustaba Beast Wars. Pero bueno, tristemente esa figura no duró mucho y se rompió. Tristemente no la volví a ver jamás. Pero eso no quiere decir que no significara mucho para mí. Quedó pegada en mi corazón esa figura, y prometí que algún día encontraría una figura similar, o una figura del mismo personaje, aunque ese no es Bumblebee, pero yo lo veía un poco como un Bumblebee. Aunque bueno, yo no conocía a Bumblebee cuando tenía esa figura, así que más adelante llegó la época más legendaria de la vida de muchos y mía. Y fue que conocí las películas de Transformers 2007 y 2000. La primera que pude ver obviamente fue la de 2007, pero también pude ver Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, y vaya que estaban geniales, Luego, me gustaron esas películas de Transformers, porque es que la forma en la que representaban a los Transformers en esas películas eran genial, era increíble la forma que siempre se peleaban y se destrozaban entre sí. Aunque esas películas sí, que sé que estaban para un público mayor de 13 años, aunque en esa época ya tenía 8 o 7, básicamente. Y entonces
de la nada conocí Transformers 4. Eso sí que estaba de locos. Antes de Transformers 4 lo veía como una de las buenas películas, pero ahora ya no tanto. Ahora es solo una película y ya. No es mi película favorita de Transformers, pero me gustó solo por los Dinobots que aparecieron en la película y por el villano principal, Logtan. Aunque bueno, eso ya es más personal mío, no sé. Pero bueno, en esa época pedí varias figuras. Yo no era tener figuras originales porque en mi país no vendía mucho, pero siempre tenía familiares los cuales me compraban estas figuras. Y una figura muy importante para mí, original que tuve, fue un Optimus Prime de Robots in Disguise, clase Titan, creo. Que eran esos Transformers altos que se transformaban. Bueno, algunos no se transformaban, pero ese sí. Y yo lo transformaba una y otra vez y ese era el Optimus definitivo para mí. Eso me lo había regalado mi abuelo, que paz descanse. Pero bueno, también recibí otra figura de Robots in Disguise, porque vaya que tenía un maniatismo por Robots in Disguise. Y era un Bisque. Si no saben lo que es Bisque, es fácil, era una especie de cangrejo o langosta naranja que se transformaba en un auto de carreras, que su transformación era básicamente agarrarlo, darle vuelta a la mitad del cuerpo y eso te lo transformaba. Vaya que me gustaba esa figura. También tuve otras, pero ya esas eran bootleg, incluso figuras copias de Gundam que yo consideraba Transformers, aunque no eran Transformers en nada. Y siempre trataba de crearles transformaciones, pero esas figuras no se transformaban. Y solo tenían luces. También recuerdo mucho la época de Transformers, El Último Caballero. Pero ahí vamos a llegar en un momento, solo me falta mencionar algo importante. Y es que en esa época cuando veía todas esas figuras, lo primero que se me ocurría no era coleccionar, porque yo no sabía de colecciones todavía. Solo tenía ganas de tener una de esas figuras. Es más, tener varias figuras de Transformers y tener una colección completa. Aunque no lo consideraba colección, solo era tener todas esas figuras para jugar con ellas y crear ejércitos. Y vaya que tuve figuras buenas, como el Grimlock de Transformers 4, una copia, un bootleg de un Transformers Jet, que aún lo tengo conmigo, pero ya no está un poco roto. También unas cuantas figuras más que eran lo mejor, hasta un dinosaurio que no eran ni de Transformers, que se convertía en un auto, pero bueno. Ya después, pasando todo eso, llegó Transformers 5, El Último Caballero, una película que, a diferencia de del Transformers 4, esta sí me gustó más, y sé que a la mayoría no les gustó esta película, pero a mí sí, no joda. A mí me gustó Transformers 4 y sí fue la primera película de Transformers que pude ver en trailers y en la televisión ahí, que le ponían transmitían los trailers, los comerciales. Y vaya que fue un buen año. Claro, en esos tiempos también conocí Transformers Prime bastante tarde, pero conocí series como Transformers Prime, también conocí Transformers Cyberverse, Transformers Rescue. Bueno, ese también conocí Transformers Robots in Disguise. De ahí pude saber el origen de las figuras que compré. Y ahí, en esas fechas de 2018, pude ver conocí el internet. Bueno, no lo conocí, más bien empecé a usar internet. Y ahí pude ver un video de Transformers de Ovelier, el cual era una review de Bumblebee de Transformers Prime, que era el First Edition. Cuando vi ese video, vi ese Bumblebee y me entró un flashback que cuando conseguí mi primera figura de Transformers, que era el Bumblebee, esa figura bootleg amarilla,
Y por ahí fue cuando pude conocer al personaje. Y obvio, con todas las películas que vi y series, ya sabía quién era Bumblebee. Aunque no... Y ahí le cogí favoritismo al personaje, tanto así que me propuse a buscar la figura de una figura de Bumblebee, pero nunca la encontraba, nunca tenía oportunidad. Siempre me acababa consagando otra que no era la que yo quería. Tuve una versión bootleg que era un cabezón, pero no lo sentía tanto como Bumblebee que siempre quise. Pero bueno. Perdonen si estoy un poco ahí resfriado. Después ya llegaban las épocas ya más desagradables. Pude conocer la película de Bumblebee que se estrenó en el año 2019, creo. Sí, o 2018. Pero bueno, también se estrenó. Y en esa película pude ver más a profundidad la historia del personaje. Pude saber cómo fue que perdió su voz, que era algo que me preguntaba siempre. Pude ver a muchos personajes, muchos villanos, y todo. Pero después pasaron los años y seguí teniendo favoritismo por Transformers. Conocí más series, más animes, como Robots in Disguise 2001, que era una de las series que más adoré. Pero bueno, luego llegó el año 2020 y entró la pandemia. Estuve muy inactivo esos años, así que esa parte no la vamos a saltar, porque yo, la verdad que en esa época no tuve nada que ver con Transformers. Y volvemos a 2022, donde la cosa ya estaba cambiando un poco, ya no estábamos tan dentro de casas, podíamos salir. Ahí fue cuando entró la época que pude conseguir más figuras originales. O bueno, más o menos. Ya que en esa época pude conseguir algunas figuras originales que tengo. Como, por ejemplo, no todas, hay algunas que ya no existen, ya las perdí ya. Pude, como ejemplo, un pack de Megatron y Optimus que eran de Revenge of the Fallen. Esas las perdí tristemente. Y eso que estaban en fechas cercanas de 2024, de las fechas que estamos ahora. Pero bueno, después de todo eso, seguí normal, me dediqué a otras franquicias, obviamente, porque yo siempre fui fanático a Power Rangers. Esa sí era la franquicia que más quemaba. Obvio, no tenía juguetes de eso, nunca tuve juguetes de Power Rangers. Solo veía las series y las películas. Pero llegó el momento. Era 2023. Un año bueno para mí. Y vaya que todo haya pasado rápido, Y a que no me adivinan qué. Fue en ese año 2023 en que conocí Transformers G1. Sí, díganme, mátenme, sí, no, mentira. Digan lo que quieran, pero yo era un atrasado en conocer series. Básicamente Transformers G1, la primera serie de Transformers, la conocí en el 2023. ¿Por qué tan tarde?, te preguntarás. Porque yo veía tantas series de Transformers y me concentraba en tantas franquicias que no me acordaba que la G1 existía. Solo hasta que pude ver videos relacionados a eso y de repente, ¡pam!, vi Transformers G1. Vi los primeros capítulos, me encantó, era la serie más clásica y vieja de Transformers que había visto, pero es una joya. Claro, también vi la película, que estaba muy increíble. Y ya ahí llegamos a 2024, la fecha donde mi favoritismo por Transformers había aumentado más, cuando empecé a coleccionar. Sí, en esa época empecé a hacer colecciones. Ya no tenía tantas figuras como antes, solo tenía de las
antiguas solo tenía 2. Y no es que tuviese muchas, claro. Pero bueno, en esos años la mayoría de las figuras habían sido regaladas y empecé a comprar nuevas. Sí, figuras nuevas. Compré algunos bootleg, no eran los mejores, pero bueno. Compré unos bootleg del clase Legends, que aún tengo, eso sí. También, si tenemos que hablar de figuras originales, también me pude encontrar un Bumblebee de Rescue Bot, que hay un video corto en el canal hablando de esa figura. También hice mi propio mock de Lego, hacía mocks con Lego, construía de todo. Sí, que fue en el año 2022-2023 que recibí esos Legos de Star Wars. Y yo no los armaba como debería ser y usaba las piezas para crear robots y cosas así. Y creé un mock de Bumblebee, porque yo recuerden que yo nunca tuve la oportunidad de conseguir a Bumblebee. Luego llegó una fecha en 2024 en que mi abuela tuvo que irse. O bueno, más bien tuvo que irse del país por un buen tiempo para pasarla bien, estar allá. Y en ese momento me entró la idea de que ella me pudiese ayudar a conseguir más figuras para mi colección. Aunque antes de eso, la primera figura original que tuve es de... Bueno, primera figura original no, de la que empecé la colección era Jawbreaker, que también tiene su review en el canal. Luego mi abuela, desde allá, pudo ayudarme a conseguir todas las figuras que siempre quise. Mayormente figuras de series animadas y algunas de las películas. Conseguí de Earthspark un montón, como no te imaginas. Sus reviews están en mi canal y así que no te preocupes. Conseguí figuras del Despertar de las Bestias. Conseguí figuras del Bumblebee, ojo, aunque bueno, solo fueron 2. Era la figura del Momalto ese en Cyber Combiner y una figura pequeñita de estas que son de G1, que no tienen transforma y no tienen articulación, son estatuillas. Y a pesar de que había conseguido a Bumblebee, también conseguí un Classic Core, que era el que también tiene una review, que era el que más me gustaba en todos esos tiempos. Pero ya ahí se sentía ya más liberado, porque ya esa sensación de tener a Bumblebee ya no la sentía, ya que tenía 3 Bumblebees, ya que eso era un sueño para mí tener a todos esos Bumblebees, porque en mis tiempos solo quería uno y ahora tengo 3, aunque actualmente tengo más de 3. Y bueno, mi historia con Transformers no terminó ahí. Después llegaron las películas de Transformers Rise of the Beast, las pude ver, no como yo quería. Y después llegó Transformers 1, la cual fue la película que más me gustó de Transformers hasta ahora, en sentido de películas animadas. Y vaya que me encantó. Fue una película que era increíble. Conocí el origen de los Transformers en esa película. Es que aunque sí supe de orígenes de los Transformers, nunca supe el origen exacto, o un origen bastante similar, y ahí en esa película pude conocerlo a mi manera, y la verdad que ese es el origen más creíble que conozco. Luego, para finalizar el video, esta misma semana, antes de mi cumpleaños, pude recibir lo que sería la última figura de Transformers que tendría en mis manos, y era el Bumblebee Beast Alliance. ¿Por qué hablo de esta figura? Pues esta figura representa el Bumblebee que siempre quise, y sí que tuve varios, hasta un Classic Core, no sé qué, de Momalto. Pero esta figura de Bumblebee tenía algo especial, y es que no era la figura en sí. Nunca entendí que no adoraba a Bumblebee por la figura, sino por la persona que me ayudó a comprarla, a mi abuela. Y le agradezco, y de verdad agradezco mucho que ella haya hecho eso, que ella cumplió mi sueño de tener un Bumblebee, y ahora lo tengo aquí.
Y ya me siento completo con Transformers, con ese Bumblebee tan genial. Y ahí está mi historia con Transformers. En todo ese tiempo conocí tantas cosas. Conocí tantas películas, tantas series, tantos videojuegos, tantas figuras, tantos videos de YouTube, tantas cosas pude conocer de la franquicia. Y la verdad que ha pasado mucho tiempo. Pasé de aquel niño que solo tenía un Transformer, que era un Transformabot amarillo que se transformaba en un auto, que no era Bumblebee, pero lo consideraba como uno, a pasar a ser un joven que va a cumplir 17 años de edad, que aunque ya no juega con juguetes y solo los tenía ahí coleccionados, y que se va a dedicar a cosas más maduras, está acompañado de su fiel amigo Bumblebee, que nunca me dejó, siempre estuvo ahí. Esa figura siempre estuvo ahí. Pero lo más importante aún, mi familia, mis amigos, todos ellos estuvieron ahí, siempre, para hacerme feliz, tanto ellos a mí, como yo a ellos. Y bueno, chicos, ahí está toda mi historia. Todo lo que pudieron conocer de mí era un resumen bastante básico, pero es lo mejor que puedo hacer. Espero que el video les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle like y comenten qué les pareció esta historia. Si ustedes tuvieron una historia similar, ¿cómo fue su historia con Transformers? Yo lo leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Soy Johnny05TF y me despido. Bye.